De vuelta con más de Primera Página, la oferta electoral, lo que se nos viene, porque las postulaciones comienzan mañana, 21 de marzo al 25, serán los días para que las organizaciones políticas que hoy vamos a conocer, quienes en teoría, según el cronograma electoral, están habilitadas a participar en este proceso, van a presentar esa oferta. Ha dicho Avanzada Progresista que en las próximas horas anuncia su abanderado. Sí, lo vamos a hacer hoy, el día de hoy, a propósito del aniversario del partido. Ojalá aquí podamos tener un adelanto, ¿no? ¿Por dónde van los tiros? A las 11 de la mañana vamos a anunciar a nuestro candidato presidencial, que luego de una consulta a nivel municipal y a nivel regional en Avanzada Progresista, pero además con otros factores externos al partido, nos ha llevado a la conclusión de que la mejor opción para la Venezuela que queremos a partir del próximo 29 de julio es la candidatura del profesor Antonio Ecarry. Avanzada Progresista hoy anuncia su apoyo formal a quien va a ser el próximo presidente de los venezolanos después de las elecciones del 28 de julio, el profesor Antonio Ecarry. ¿En qué se basa Avanzada Progresista para decir que Antonio Ecarry es la mejor opción? Porque allí hay varias visiones. Algunos dirían, bueno, la mejor forma de definir eso es ver las encuestas, por un lado. Algunos dirán, bueno, el que tenga las capacidades o el perfil necesario para eso. ¿Cuál es el criterio para llegar a esa decisión? Bueno, ciertamente las encuestas son un instrumento científico de medición de la opinión pública, pero tú no puedes construir un proyecto político sobre la base de lo que sopla, para dónde sopla el viento. Tu opinión política tiene que estar sustentada con ideas, con planteamientos, con razonamientos. ¿Por qué Antonio Ecarry? Bueno, porque Antonio Ecarry expresa, entre otras cosas, el liderazgo emergente del país. Antonio Ecarry se midió en unas condiciones bastante adversas en el último proceso electoral del año 21. La alcaldía de Caracas. Para la alcaldía de Caracas y obtuvo una votación muy importante. La mayoría de esos votos de Antonio se produjeron en los sectores populares de Caracas. Fue el segundo candidato más votado después del candidato de gobierno. De lejos le sacó una gran ventaja al candidato de la plataforma unitaria. Antonio Ecarry expresa además un proyecto político cuyo eje transversal es la escuela, la recuperación de la educación, que los venezolanos y los jóvenes tengan la oportunidad de formarse, que tengan acceso a los nuevos paradigmas, la inteligencia artificial, a la modernización de los sistemas de estudio en términos generales. Nos parece que el tema de la educación en Venezuela ha quedado supeditado, o mejor dicho, subordinado a intereses mucho más, pudiéramos decir, intrascendentes para efectos del destino de un país. Antonio Ecarry es la expresión de un candidato que va a recuperar, que le va a devolver a los educadores, a los docentes, a los profesores universitarios, unas condiciones dignas para el ejercicio de la educación, de la docencia, que va a devolverle a la escuela su condición de entidad fundamental como organismo a través del cual tú puedas desarrollar una política social, que puedas conectarte con las comunidades educativas, con las zonas estudiantiles, con las zonas educativas y puedas incorporar a los padres, a los profesores, a los estudiantes para la reconstrucción del país. Más que por Antonio Ecarry, Avanzada Progresista está apostando por un proyecto, por una idea, que es la idea de recuperar a la nación a partir del próximo 29, de reunificar a los venezolanos. Como te dije hace unos minutos, Venezuela no necesita un reunificador, un gran convocante, no necesita un destructor, no necesita un vengador. Por un vengador votamos en el año 98 y mira hasta dónde hemos llegado. El país necesita, los venezolanos necesitan un presidente de la República que tenga la capacidad de convocar, que tenga la capacidad de unir, que tenga la capacidad de sumar. Y desde la capacidad de Antonio Ecarry, porque el equipo de Antonio Ecarry ha denunciado de choros, ladrones, a quienes están en el otro sector de la oposición y de alguna manera hay una concepción de que todos somos necesarios, dicen quienes están en la oposición. Bueno, yo creo que esos son juegos pirotécnicos propios de las campañas electorales. Antonio entiende y Avanzada Progresista lo respalda, entiende la necesidad de unificar a todos los factores de la oposición. Si nos estamos reuniendo con el gobierno, si nos hemos reunido con el gobierno, si nos hemos sentado en una mesa con el gobierno para definir el tema del cronograma electoral, no nos vamos a poder sentar, no vamos a poder reunirnos con la multiplicidad de factores que hoy comprenden la oposición venezolana. La clave del éxito electoral, Peñalosa, y luego de la reconstrucción nacional, pasa por la capacidad de convocatoria que tú puedas desarrollar y de comprender que aquí hace falta todo el mundo, que tienes que generar las condiciones para que los venezolanos que se fueron al exterior puedan regresar, que puedas construir una transición política en paz, con gobernabilidad, que sea sostenible en el tiempo,
Y eso amerita una gran capacidad de acuerdo político, una gran capacidad de negociación, y en este caso Avanzada Progresista, bueno, nos ha correspondido en múltiples oportunidades jugar ese rol de bisagra entre diferentes partidos políticos. Tenemos cierta experiencia en eso. En los momentos más oscuros de la ruta electoral nos ha correspondido dar un paso adelante y denunciar que esas agendas sobrevenidas, digamos que tenían que ver con la ruta insurreccional, con el tutelaje internacional para soluciones violentas en Venezuela, que ese no era el camino. A nosotros nos tocó, por ejemplo, en el año 18, avanzar con una candidatura presidencial cuando la gran mayoría de la oposición estaba apostando por la abstención. Y saludamos que muchos de esos factores que en aquel momento promovieron la abstención hayan regresado a la ruta electoral. Pero en todo esos caso, factores dicen hoy que no hay espacio para dibujo libre, que los que no estén con ellos, que se abstengan a las consecuencias. ¿Esa candidatura está lista para abstenerse a esas consecuencias? Bueno, yo creo que el país está un poco cansado de esos extremismos y de esas posiciones sectarias. Esos factores que amenazan con consecuencias frente a la pluralidad de la oposición reproducen el esquema sectario, excluyente y autoritario del gobierno. Son una mala copia del gobierno. Lo que pasa es que a algunos les preocupa que el tema de la pluralidad signifique la expresión del voto. Al fin y al cabo, Peñalosa, este pueblo aprendió a votar. Será la economía del voto, será el ciudadano el que tome la última decisión. Y nos corresponde a nosotros los políticos ejercer la política, que es salir a convencer, a persuadir, a convocar a los venezolanos. Pero también acordarse para disminuir el número de candidatos. Ciertamente, ¿no? ciertamente eso es una posibilidad, pero en definitiva será el ciudadano el gran depositario de la decisión soberana del ejercicio del voto. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Peñalosa. Luis Augusto Romero con nosotros en estudio, diputado de la Asamblea Nacional y también secretario general de Avanzada Progresista, hoy aniversario. Y bueno, saludos a toda su militancia. Felicitaciones en estos 12 años, que acá siempre nos acompaña por ahí varios dirigentes. El diputado Bolilla, Eduardo Centey, saludos a él, a Leonardo Morales. Cómo no. 7:39. Esos son los muchachos de la juventud del partido. Nos vamos a la pausa y seguimos con más de Primera Página.